Muy buenas tardes a toda la audiencia de Sanamente. Estamos aquí una vez más a través de Multimedia RS para traerte un tema que te va a ayudar en lo que es tu vida personal, profesional y en este caso, nuestro tema es la brújula de tu futuro, la orientación vocacional. Y estoy acá con mi colega, el licenciado Jesús Cardoso. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, licenciada Jadichi. Un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por darnos este espacio, por auspiciarlo, por sostenerlo. Realmente es nuestro segundo año al aire. Es una alegría contar con la audiencia que nos sigue, que comparte, con todos los temas que estamos tocando que son nuevos. El año que viene, de continuar el programa, vamos a tener toda una ronda de invitados nuevos también con temas novedosos. Y para que sepa la audiencia, uno de los invitados que pasó por aquí, que es el Magister Ariel. Si vos viste, ahora está haciendo su doctorado, ha sido invitado a Brasil. Comento esto para que la audiencia vea que nosotros escogemos gente que está a la vanguardia en este momento de lo que son sus diferentes áreas para venir a este espacio, que brindan su tiempo para poder compartir su conocimiento, porque al fin y al cabo todo lo que damos es para un crecimiento personal y la gente siempre tiene una vocación de servicio, los que hacen salud mental y los trabajadores de blanco en general. Es un área de vocación de servicio. Asimismo, Jesús, queremos dar las gracias al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por auspiciar este espacio, por invertir en salud, por promover justamente el bienestar integral de la persona y de esta forma servir también a la comunidad a través de la difusión de este programa que promueve la salud mental, la salud emocional, el crecimiento, el desarrollo. Justamente Sanamente es un espacio donde unimos psicología, bienestar y propósito. Jesús, y hoy vamos a hablar de una de las decisiones más importantes de la vida, como lo es elegir una carrera, una profesión. Muy cierto, licenciada. Encima estamos en noviembre. Yo ya he visto una caravana, esos colectivos de 2 pisos sin techo, novedoso para mí, ¿verdad? Y hay mucha gente que en este fin de año estará pensando, ¿qué voy a seguir el año que viene? Así mismo. Así que si tenés un hijo de 16, 17, 18 años, tráelo nomás para que escuche el programa. Así mismo es. Justamente es un momento que genera normalmente ansiedad, pero que, visto desde la óptica correcta, es una inmensa oportunidad para diseñar tu futuro. Porque podemos diseñar nuestro futuro. Justamente, por eso es tan importante este tema que vamos a tocar hoy. Claro, porque no es solamente estudiar. No. Es también ver quién quiero ser, qué quiero hacer, cómo quiero ayudar al mundo, qué estilo de vida quiero construir y cómo deseo sentirme cada día al levantarme, irme a estudiar eso, a ejecutar eso, ¿verdad? Y muchas veces uno tiene una carrera que quizás tiene un costo muy superior y dice, bueno, voy a hacer una carrera técnica. Bueno, hacer una carrera técnica y planifica cómo retomar eso que te gusta. Porque por algo se empieza y a veces a algunos nos toma más tiempo, a otros les es más rápido, pero lo importante es hacer lo que te gusta la mayor parte de tu vida. Así mismo, y este proceso de elegir una carrera, una profesión, ¿verdad? Porque la carrera universitaria es la que después te convierte en un profesional en una determinada área, con determinadas competencias, y después uno va desarrollando esa expertise en una especialidad. Este proceso, Jesús, justamente la orientación vocacional, que es el tema que hoy vamos a abordar profundamente, es lo que te brinda las herramientas necesarias para poder tomar una decisión, acertada. Y si lo tuyo es la parte técnica, hay un montón de tecnicaturas y puedes ser un profesional igualmente en todas las carreras técnicas. Sí. Y las carreras técnicas también te impulsan a desarrollarte, porque hay gente que no conocía su talento hasta que hizo un curso técnico, sea electrónica, electricidad, seguridad y salud ocupacional, recursos humanos, derecho legal, y se va dando cuenta que es bueno en eso. Así mismo es. Qué importante lo que estás diciendo, porque más allá también de que no cocina, sea... repostería. Sí, eso justamente iba a decir. Este oficio que da para seleccionar... Oficios. Este oficio que da para seleccionar ropa, que es tan importante, asesor de imagen. Sí.
La Hay parte demasiados de oficios. belleza, todo lo que es la parte de salones de belleza, coiffeur, son profesiones importantísimas de una tremenda calidad y exigencia. Bueno, y vamos a empezar justamente definiendo qué es la orientación Fotografía, entonces me vienen malamente así carreras tan buenas que a tanta gente le es feliz. y te ayudan a generar tus ingresos y sostenerte, ¿verdad? Pero bueno, Jesús, ahora me gustaría que podamos definir qué es la orientación vocacional. Vamos a empezar por allí, porque justamente la orientación vocacional es mucho más que tomar test estandarizados, ¿sí? Es mucho más que eso, que generalmente nos suelen aplicar en la secundaria. ¿A vos te aplicaron en la secundaria los test? Sí, Sí, a mí también, me acuerdo muy bien. y me encantó lo que salió. Puede hacer de todo, me ayudó bastante. No, broma, no, broma. No. Bueno, entonces, justamente la orientación vocacional es un proceso científico, psicológico y continuo que acompaña a la persona justamente en la construcción de su proyecto de vida, Jesús. Proyecto de vida también es una charla que se suele dar en algunos lugares donde ayuda Sí, mucho a hacer este examen interior, la introspección sobre qué cualidades o áreas o qué anhelos yo tengo. Me recuerdo que asistimos a uno, por ejemplo, para compartir más como anécdota, donde la persona quería ser piloto, ahora la chica, y llegó a ser piloto acá. sí, me acuerdo muy bien. Entonces, es la construcción de vida, o sea, realmente cuando uno va por orientación vocacional, es el proceso científico, psicológico y continuo que acompaña a la persona en la construcción de su proyecto de vida a través de decisiones informadas. Aquí está la clave, decisiones Decisiones informadas. informadas, ya escuchaste, si vos tenés 16, 17, 18, anotá decisiones informadas. Cada vez que yo como adulto debo tomar una decisión, me tengo que Informar. informar, investigar y ayuda, pero no te va a resolver la vida. Acércate a la gente que conoce del tema. Así mismo es. Entonces, decisiones informadas sobre qué, sobre tu justamente futuro académico y también profesional. Y hay muchas cosas que vamos a explorar aquí, más allá de los test. Sí, justamente la orientación vocacional desde la psicología moderna se entiende como un proceso integral, y acá viene una palabra clave, de autoconocimiento. Autoconocimiento es clave Autoconocimiento. y justamente en ese proceso de orientación vocacional se toman varios tests para que haya un autoconocimiento. También Jesús, la orientación vocacional nos ayuda a explorar la realidad, porque muchas veces nosotros podemos tener la idea de. Yo siempre comparto el ejemplo de que en algún momento de mi juventud yo quise estudiar medicina, pero después yo me percato que a mí no me gustaba estar en los hospitales. No me gustaba, no, yo no disfrutaba, no me sentía bien, no me sentía cómoda, no me sentía a gusto, no me gustaba para nada, ¿sí? Puede ser hasta un lugar neutro tal vez para mucha gente, ¿verdad? Y hay gente que le fascina y ama estar en el hospital, ¿verdad? Porque me imagino que los médicos deben de ser de esos. Pero a mí no me gustaba el olor a hospital, no me gustaba el ambiente, o sea, no me gustaba Jesús. Y yo quería estudiar medicina. Imagínense, entonces, ¿qué pudo haber pasado ahí? Pasa que cuando uno es joven, uno piensa en carreras que de repente tienen mucha aceptación o estatus social. Sí, es una de las cuestiones y de los sesgos que suele ocurrir justamente en este tema de elegir la vocación, la profesión, el Que, oficio, la carrera, lo que vas que a... es cierto lo que vos decís, porque yo me recuerdo que, o sea, no me recuerdo, sí que yo creo que si nos vamos con la gente, por ejemplo, vamos a hablar de la Universidad Nacional, a los cursillos que es lo que conocemos, los cursillos de ingreso, nos vamos a dar cuenta que donde hay que rendir, ¿verdad? Medicina es uno de los que tiene cientos y miles de postulantes, ¿verdad? Pero proporcionalmente en años anteriores, carreras como ingeniería tenían menos postulantes que medicina, ¿verdad? Por lo que vos decís, porque uno cree por el estatus y son carreras igual de posicionamiento, de Totalmente. desarrollo y crecimiento. Inclusive hay gente que cambia de carrera. Empieza no conocemos a alguien que estudió con nosotros, se recibió psicología, después se fue a ingeniería y ahora es ingeniería civil, Sí, ¿verdad? Uno se va autoconociéndose por el factor clave, ¿verdad? Y ves que sos bueno en más de una cosa, hacer los dos, pero ves que sos mejor en esto y te dedicas de lleno a eso. así mismo. Entonces, también la orientación vocacional te ayuda a explorar la realidad, o sea, cómo sería el campo de acción donde vos ejercerías tu profesión. Porque una cosa es lo académico
académico que vos estudies en la facultad, en la universidad, y otra cosa es el campo de acción. Si estar en el juego, así si lo vemos como un partido de fútbol, sería una cosa es el entrenamiento, la teoría, la estrategia, todo lo que vos sentado ves y en pizarra armás las estrategias. Pero otra cosa es salir al campo y jugar el partido. Bueno, entonces por eso también es importante explorar la realidad y conocer cómo es desempeñarse en esa profesión que vos estás queriendo elegir como carrera. Sí, también es importante, es un proceso justamente que te ayuda a entrenarte en la toma de decisiones, que no es fácil porque es una decisión demasiado importante. Son los primeros pasos de madurez. Así mismo es. Tenemos que recordar que en nuestro proceso de crecimiento, si somos maduros, sabemos que lo que nosotros decidimos, nosotros somos los responsables. Ya no le puedo culpar a papá y mamá a una cierta edad de cómo me va. Ya es lo que yo decidí, porque papá y mamá se esfuerzan por hacer lo mejor. Sí. Y uno tiene que ser agradecido con papá y mamá y siempre cuidarlos, porque ellos te dieron lo que te dio la posibilidad de poder estar ahí. Así mismo es. Entonces, la orientación vocacional, Jesús, no es para decirle a la persona que debe estudiar, sino para empoderarla a la persona para que se descubra a sí misma y elija el camino que mejor se alinea a su ser, a su esencia. ¿Sí? Porque son varios los factores que se deben de tener en cuenta a la hora de elegir una profesión. Y saben que uno de los grandes olvidados, de los factores olvidados en el proceso de toma de decisión y elección de una carrera, son los valores. Los valores. Los valores, porque los valores son esa brújula interna moral que cada uno de nosotros tenemos, lo que a nosotros nos mueve, nos moviliza. Y muchas veces no se tienen en cuenta los valores a la hora de tomar la decisión, ¿sí? Entonces se tienen en cuenta uno o dos factores nada más y se olvidan muchos otros, y ahí es donde se puede dar y existe el riesgo de que uno elija una carrera que finalmente no está alineado a su ser, no está alineado a sus valores, no está alineado a sus anhelos y deseos o expectativa de vida. Entonces, allí es donde suelen ocurrir tal vez esas situaciones que después le hace sentir a la gente que perdió su tiempo incluso. Claro, y acá al tocar vos la frase que perdió su tiempo, quiero que vos que nos escuchas entiendas que la orientación vocacional no es solamente para este segmento de adolescentes que yo me refiero, ahora más por lo que es término de colegio. Te sirve a vos que sos adulto, porque a veces vos no entendés por qué no te querés ir a trabajar, no entendés por qué no te querés ir en la facultad, y es porque quizá falta un poquitito más de autoconocimiento y sinceramiento, o como decíamos a veces, uno decide tomar decisiones de acuerdo a lo que sabe, faltó informarse mejor, como decía la licenciada, no acompañaste a alguien que se dedica a eso, entonces idealizás una carrera. Yo llegué a conocer, por ejemplo, ya que hablamos de medicina, una persona que ingresó entre los primeros puestos, pero el día que ingresó aguantó la morgue en la práctica, pero el día que estuvo en la morgue abandonó la carrera. Imagínate lo que es la inversión de tiempo, de vida, de la familia, las expectativas que tenías, que generaste, ¿verdad? Y, y darte cuenta que le dejaste a alguien fuera de poder ingresar para darte cuenta de vos que no era lo tuyo. O sea, que a mí me causa mucha gracia. Está este español ahora mismo, Nacho creo que es. Nacho, que siempre tiene un montón él es médico. Y él suele hacer parodias de cómo son los médicos, incluso dentro de las especialidades, ¿verdad? El traumatólogo, el dermatólogo, el transfusionista, el cirujano, ¿verdad? Y cada uno desde su perspectiva, cómo lo ve, ¿verdad? Yo me acuerdo que él siempre se mofaba, ¿verdad? Porque, pero es una parodia realmente de todas las profesiones, donde el cirujano solo quiere cortar y ver sangre, ¿verdad? Así él lo presenta. Los dermatólogos siempre andan con bloqueadores, pensando en la estética, en cómo se va a ver la piel, ¿verdad? O sea, son los chetos más o menos dentro de las especialidades. Y así sucesivamente, el cardiólogo, el neurólogo, ¿verdad? El psiquiatra, ¿verdad? Bueno, y ¿sabes qué? Incluso dentro de medicina, ¿verdad? Hoy está la medicina, que es la de los hospitales, pero también se está abriendo un campo muy importante que es la medicina preventiva, que es toda la medicina funcional, ortomolecular, que muchos de los que son convencionales o tradicionalistas le ven como los hippies de la medicina a toda esta corriente que se está levantando y está emergiendo con mucha fuerza, ¿verdad? Pero siempre hay formas y maneras también
de encontrar tu lugar. Yo conozco una persona... Y a veces es combinado. Sí, yo conozco una persona, Jesús, que estudió medicina y no le gusta el hospital, pero se recibió de médica, pero trabaja en todo el área de belleza, medicina estética, ¿sí? Entonces también muchas veces buscar, porque dice que es muy sacrificado y que ella quiere pasar tiempo con su familia, y quiere pasar tiempo y quiere ser parte de la crianza de sus hijos, y que la medicina que se ejerce dentro de los hospitales, las excesivas horas de guardia, un montón de cosas, a ella ya le resulta demasiado pesado, insostenible. Entonces ella optó por otro tipo nomás que se adecue más a sus valores. Por eso siempre hay formas, caminos, ¿sí? Quiero ver un ejemplo contigo, mira. Tenemos entre una persona joven que duda entre medicina y diseño gráfico. Sin orientación vocacional podría elegir medicina por prestigio familiar o por estatus justamente, pero con orientación vocacional justamente descubre que su mayor interés, imagínense, tus intereses también están en juego, porque no es solamente el estatus social, Jesús, o cuánto dinero voy a ganar, no se trata, nosotros somos muchísimo más que eso. Nosotros somos una combinación de nuestra espiritualidad, nuestros valores, nuestros intereses, nuestras actitudes y nuestras aptitudes, en que somos buenos, ¿sí? Entonces, mira, ella descubre su mayor interés y aptitud está en la creatividad visual. Ahí ella se siente como un pececito en el agua y lo hace a través de la orientación vocacional que descubre esto. Y su valor principal es la autonomía. Sí, entonces, la orientación vocacional justamente le ayuda a descartar la presión social y a elegir un camino que le dará satisfacción diaria y rendimiento justamente, redefiniendo lo que para ella es el éxito. Ese es un ejemplo, ¿sí? Pero también se puede dar otros casos, Jesús. Como los que mencionamos. Sí. Y teníamos también otro ejemplo que es un ingeniero de 40 años que se siente vacío laboralmente, Sí. busca orientación vocacional, que es lo que mencionaba yo más o menos. La orientación no es solo para adolescentes, ya lo mencionamos, y en este proceso le ayuda a identificar qué son y cuáles son sus valores. Muchas veces uno a una cierta edad, esto es real, si no tuvo una familia donde vio que los valores personales son importantes, ni no tuvo una buena conceptualización, que es lo que estamos mencionando, uno llega a una edad donde realmente se plantea esta situación de los valores, ¿verdad? Y ahora prioriza uno a veces el impacto más lo que puede contribuir a la sociedad que el dinero que pueda ganar. Así es. Y hay gente que uno a veces se sorprende, pudiendo ganar esto, él se va y elige otra cosa que le da más satisfacción. Sí, y yo creo que lo importante por eso es lo que mencionábamos de sincerarse, ¿verdad? Ya llega a los puntos que ayuda a la orientación vocacional. Pero es tan trascendental ese poder irte con gusto a lo que haces. Importantísimo. Claro, hay situaciones con conflictos, pero recordamos que toda la vida vamos a gestionar conflictos. Del conflicto no nos escapamos. Como el tema de la gente, no todo el tiempo nos va a querer toda la gente. Es más probable que siempre haya un grupo que no nos quiera o que todos no nos quieran. Eso no tiene por qué afectarte, porque en tu autoestima está la forma que vos obrás, en tu análisis está cómo vos obraste, si está la intencionalidad con la que obraste, y cada persona, como hablamos una vez, tiene su propia interpretación y todos somos afectados por los diferentes tipos de heridas que ya mencionamos. Y en esto nos ayuda mucho la orientación vocacional, porque a veces es un tercero que está ahí, que se encuentra a nuestro lado en el momento que se nos cae la ficha y nos damos cuenta cuál realmente son nuestros valores. Jesús, y vos sabés que por eso es tan importante la orientación vocacional, porque cumple 3 roles esenciales que van más allá de la mera elección académica, ¿sí? En primer lugar, y creo que el más importante es que te ayuda a conocerte a vos mismo, ese autoconocimiento. ¿Qué es lo que hace el autoconocimiento? Promueve la reflexión profunda sobre mi identidad personal. ¿Cuáles son mis motivaciones internas y cuáles son mis limitaciones? Porque es importante conocer mis limitaciones. Imagínate si yo tengo mucha habilidad para lo lingüístico, lo verbal y las relaciones, las conexiones, los vínculos, ahí está mi fuerte, y yo quiero estudiar ingeniería y mis habilidades en matemática, física, o sea, siempre me costó, me esforzó muchísimo. Entonces yo tengo que pensar bien. No es para descartar la idea, pero sí desde la información tomar una decisión. Para mí va a ser difícil la carrera porque
es pura matemática, es pura física, ¿sí? Entonces, yo tengo que contemplar eso y presupuestar eso en mi decisión. No significa que yo tenga que descartar, porque toda persona que se esfuerza lo suficiente y estudia lo suficiente puede lograr lo que se determine y se proponga. O como mencioné en uno de los programas de ese doctor que conocíamos en mi familia, que en vez de recibirse en 5 años se recibió en 10, Claro, porque tenía que trabajar para poder juntar, ahorrar y dedicarse a estudiar medicina así es, en la nacional. así mismo es. De hecho, y se recibió en 10 años. Por eso no puede ser una, como dice el segundo punto, una decisión impulsiva. Tiene que Así ser, es. yo tengo que realmente presupuestar, como usted decía, tanto lo económico como mis aptitudes, y en eso ayuda muchísimo la orientación vocacional, porque entonces mi decisión es pensar y ya tengo un plan de contingencia para las situaciones. También es importante porque te ayuda a evitar el efecto manada, ¿sí? Entonces, que te ayuda a evitar que vos, joven, elijas, por ejemplo, por moda, por presión de amigos o por imitación, ¿verdad? Eh, Sin embargo, la orientación vocacional te da justamente la información que te da criterios sólidos y sobre todo personales, ya en base a tu persona, a ese autoconocimiento de tus intereses, tus valores, tus también habilidades. Entonces vos podés tener más éxito en tomar una decisión acertada. También la orientación vocacional nos ayuda a reducir el abandono académico y la frustración laboral, Jesús. Que es lo que mencionábamos recién en los ejemplos de gente que cambia de carrera. Hay quienes terminaron, que conocimos y quienes dejaron en 2, 3 años, ¿verdad? Así mismo es. Y hemos conocido inclusive gente que ha tenido más, y me duele decir, pero la persona en 9 años se dio cuenta que cambiando 3 carreras, que la última carrera que terminó, esa era su carrera. Y Sí. entonces eso, la orientación vocacional te Previene. previene que justamente el abandono, la frustración laboral, porque te metiste en 4 profesiones, Sí. ¿verdad? Y tal vez por no haber hecho orientación vocacional, porque Y te puede ayudar. una buena orientación vocacional, les voy a mostrar después un ejemplo de cómo es una propuesta de servicio de orientación vocacional. Justamente las personas que eligen desde la autenticidad y la coherencia, y esto ya lo dijo Holland, ¿sí? Holland lo llama justamente coherencia persona-ambiente. Entonces, estas personas tienen un mayor compromiso, perseverancia y por ende también, Jesús, menos tasas de abandono. Sí, exactamente como usted dice. Un ejemplo sería un estudiante elige derecho porque sus padres es abogado, por presión familiar. A los 2 años abandona al darse cuenta que odia la lectura de leyes. Justamente una orientación vocacional previa habría identificado su bajo interés en el área convencional investigadora y lo habría prevenido de una costosa y frustrante elección impulsada por la tradición familiar. Ojo que cuando nosotros hablamos de costo, no es solamente el dinero, es el tiempo de vida. El tiempo de vida no se recupera. Y si vos estás en cualquier otro ejemplo, te sentís identificado con uno de ellos y te autoclasificás, recordá que cada persona vive su realidad, tiene su propio tiempo de desarrollo. Y si hoy fue una mala decisión, mañana puedes tomar una buena decisión. Nunca es tarde para mejorarse y continuamente y buscar un desarrollo. Pero lo importante, como están escuchando hasta acá, muchas veces está con el sinceramiento y el autoconocimiento. No todos nos enseñaron a hacer autoconocimiento de jóvenes, y a veces algunos aprenden por ensayo y error. Así mismo es. Otro ejemplo, Jesús, y muy importante, sería que una persona que se gradúa en una carrera técnica con poca demanda laboral en su entorno, en su país, en su región, justamente una orientación vocacional le habría justamente prevenido, ¿verdad?, acerca de la oferta y demanda laboral local sobre esa profesión, ¿sí?, permitiéndole optar por una especialización más empleable y considerar también la movilidad geográfica, Ojo, previniendo el desempleo posgraduación. ojo, acá no estamos cuestionando carreras, sino que estamos usando ejemplos ficticios para que se sobreentienda. No es que es así como decimos cuando mencionamos carreras. Esos son ejemplos para que se entienda la idea de lo que conversamos. Es una Y aclaración Jesús, importante. también es importante, Y sí, Jesús, si me permitís, también es importante, quiero un ejemplo, ¿verdad?
Muchas carreras están sobrepobladas y nosotros en orientación vocacional se hace una investigación de cómo están los diferentes ambientes, porque si yo voy a estudiar, por ejemplo, derecho, voy a estudiar psicología, voy a estudiar contabilidad, yo tengo que hacer esa investigación. Tengo que incluso hacer la investigación de cuánto es la banda, el rango salarial. Tengo que conocer esa información no para que sea mi guía única, sino para tener y considerar ese aspecto y no dejar pasar por alto ese aspecto. Entonces, también sí que tanta demanda hay. ¿Por qué? Porque no sea que yo estudie toda una carrera y después no haya demanda laboral. ¿Qué significa demanda laboral? Que no haya pedidos para contratación, no haya ofertas laborales para esa especialidad. Entonces yo me gradúo y estoy desempleado y me tengo que dedicar a otra cosa y no a lo mío, porque en lo mío no tengo espacio, no hay demanda laboral en el mercado. Entonces es algo que hay que contemplar en la orientación Y vocacional. acá es importante, este punto está mencionando la licenciada, por lo siguiente. Si vos alguna vez te acercaste a la cooperativa Sagrados Corazones, pionera en educación financiera, te habrás dado cuenta que en todas las charlas que vos entras, ¿qué se hace? Se hace justamente un FODA de todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, porque hay que saber y entender que a veces todos, voy a dar ejemplo para que se entienda, todos quieren ser emprendedor, pero la pregunta es, ¿vos tenés las actitudes de ser emprendedor? Si no las tenés, vos tenés actitudes para trabajar para alguien, ser empleado. Entonces tengo dos realidades en la vida, yo me puedo generar el empleo, lo cual me implica que yo busco los clientes, porque uno siempre está en cierta dependencia de alguien, yo busco los clientes, o yo soy una persona que mis competencias me hacen sujeto de empleabilidad por otro. Entonces mi primera decisión es, ¿voy a ser independiente o voy a estar con otro? En ambos requiere el mismo nivel de formación académica. La diferencia está que en uno yo soy el motor de mis ingresos, directamente depende de mis competencias para hacer crecer mi emprendimiento, y en el otro es otra la persona que generalmente es el dueño de la empresa, la que se está jugando para pagarte el salario en esa organización. Porque a veces uno tiene solamente la idea de ser empleado por alguien más. No, vos tenés que tener la capacidad de entender que los test vocacionales te pueden hacer darte cuenta de que vos sos una persona que estás más orientado a generar vos el ingreso y a ser vos el que forma el equipo que sostiene ese ingreso que creaste. Por eso este tema vocacional es importante discernir cuando es autoempleabilidad y cuando soy empleado de otra persona. Sí. No desmerece la orientación vocacional, y eso quiero aclarar porque muchos materiales que fui mirando no hace ese llamamiento a que uno entienda que los test vocacionales no son solamente o la orientación vocacional para los empleados. No, al contrario, son también para que vos veas que vos quizás estás tratando de ser empleado y vos naciste para ser el creador de la empresa. Esta parte es muy amplia. Por eso, como decía la licenciada, es bueno acercarse al profesional, informarse. Y también acá hay que aclarar que a veces las personas tienen una falsa expectativa del tema tecnológico y piensan que hacen uno o dos test y ya tienen un resultado absoluto. La parte vocacional puede llevar 5, 6, 7 sesiones. Te comento, yo voy a dar mi experiencia con relación a esto. Sí. No es un test vocacional, una orientación vocacional. ¿Cómo yo abordo? Entrevista inicial. Después, en una segunda, porque ahí es conocer la historia escolar, las experiencias, las expectativas y el contexto familiar de la persona. ¿Sí? Después, en la segunda sesión, test de personalidad. No, ahí puede ser, ya se puede hacer el test de personalidad, ¿sí? Identificar rasgos predominantes, estilo de decisión y forma de relacionarse de la persona. Luego también hacemos test de intereses personales y académicos, detectar áreas de afinidad y preferencias vocacionales. También hacemos test de valores, reconocer qué aspectos prioriza la persona, el joven, la joven, ¿verdad? En la vida y en el trabajo. Luego hacemos también test de habilidades cognitivas, medir la capacidad de razonamiento y procesamiento mental. También tomamos test de aptitudes específicas, identificar talentos concretos, si son artísticos, mecánicos, sociales, de liderazgo. También
se toma todo eso, se procesan todos esos test que son como, yo particularmente me suelo tomar el tiempo de hacer entre 6 a 9 test le aplico para tener así un abanico bien, bien completo, ¿sí? Y que justamente la persona pueda tener un autoconocimiento profundo de sí misma y que eso le ayude a tomar una decisión. Después continúa Jesús. Quiero hablarte nomás de un proceso porque vos dijiste, no es que vos te vayas a hacer en internet un test que te tomó 5 minutos y ya está, y te dice que vos tenés que estudiar. Después de eso, Jesús, integramos los resultados. Justamente se presentan los hallazgos de las pruebas y las entrevistas relacionándolos ya con opciones de carrera. Luego también se entregan tareas de reflexión sobre el proyecto de vida. Se habla de proyecto de vida, o sea, de diseñar un plan inicial de vida y carrera con ejercicios de autoconocimiento. Luego hacemos verificación de las tareas, se hace una revisión de las reflexiones sobre el plan de vida y plan de carrera. Luego se hace una investigación guiada de las carreras y los campos laborales, la oferta académica que hay en tu país, en tu ciudad, ¿sí? Entonces, orientar en la exploración de opciones académicas, laborales y concretas. Hacemos también una investigación conjunta de cuáles son las carreras del futuro, cuáles son aquellas carreras que según la perspectiva, ¿sí? Van a desaparecer. ¿Y por qué van a desaparecer? ¿Cuáles son las carreras que van a ser más demandadas de aquí a 5 años, a 10 años, a 20 años? Hacemos esa exploración. También, hoy por hoy, hacemos una exploración de cómo están los rangos salariales de las carreras, porque te arroja, los resultados te arrojan. No te arroja una opción, te dice, vos podrías desempeñarte bien en esta área por esto, por esto, por esto. Podrías desempeñarte bien en esta área por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Verdad? Todo el resultado de los test. Podías desempeñarte bien en esta área también por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, como vos tenés como unas 5 opciones más o menos donde vos tenés todo para desempeñarte y que te vaya bien, pero también hay que ver y explorar qué tan demandable es, o sea, qué tan empleable vas a ser si estudias tal o cual carrera. No es lo mismo estudiar tal vez, marketing que radiología. Marketing, hay una altísima demanda, Jesús, de marketing porque todas las empresas necesitan marketing, ¿sí? Pero radiología, tienen que haber el aparato de radiología para empezar, que es carísimo. Tienen los hospitales públicos y muy pocos privados, ¿entendés? Entonces, ese análisis es importante hacerlo. Y luego se hace ya una sesión de cierre donde se presentan las conclusiones, se presentan las recomendaciones y se le integra a la familia, porque la familia es importante en todo este proceso. Entonces, una orientación vocacional bien hecha toma entre 5 a 7 sesiones con un psicólogo, ¿sí? Uno bien hecho así, uno correctamente hecho. Pero también la persona sale clarísima en cuáles son sus opciones, cuáles son sus fortalezas, se autoconoce, porque ahora estamos hablando de orientación vocacional y el pilar más importante de todos, desde mi punto de vista, es justamente el autoconocimiento, que es la base, Jesús, de toda elección acertada. El tema es que muchas veces no nos conocemos y cuando somos jóvenes menos todavía. Entonces ahí es importante justamente todos los test que podamos tomar, ¿no? Entonces, es buena la aclaración que hiciste, muy acertada, licenciada, sí. Porque estamos en una sociedad donde las películas, la gente, ahora con la ayuda de la IA, piensa de todos en minutos y no. Yo le hago pensar lo que vos decías, 5 o más sesiones, que uno piense, es tu vida. Quizá las 5 sesiones sean 3 meses. Tu vida va a ser más que 3 meses. Sí. Quizá las sesiones sean 4 meses. Tu vida va a ser mucho más que 4 meses. Yo creo que la vida de uno es tan valiosa que uno debe tomarse el tiempo de poder ver qué realmente él puede hacer para sostenerse en el tiempo y sentir satisfacción en lo que hace. Sí, ese propósito, ese ikigai, ¿verdad? Pues sabes que en orientación vocacional hay como 2 grandes etapas. Todo lo que es interno, el proceso interno, y todo lo que es el proceso externo, ¿sí? Y integrar estos dos, esa exploración, es lo que hace que una orientación vocacional pueda ser efectiva y exitosa. Entonces, el primer y el más crucial paso es la inmersión, sumergirme en mi mundo interno. Entonces, antes de buscar qué carrera elegir, Jesús, hay que preguntarse, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Cuáles son mis rasgos? ¿Cuáles son mis preferencias? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son mis valores?
¿sí? Ese autoconocimiento justamente en orientación vocacional se centra en la exploración de 4 componentes interconectados. Intereses, aptitudes con P, que tiene que ver de habilidades, valores y personalidad. Por eso yo le decía en mi propuesta de servicios, por ejemplo, cuando yo realizo orientación vocacional, el primer paso después de la entrevista es de hacer una entrevista a profundidad que te va a tomar 2 horas. Una entrevista a profundidad para conocerle así, muy generalmente a una persona. Luego viene el test de personalidad. Ahí me encanta usar el DISC. Yo me especialicé en DISC, mi tesis la realicé en base al DISC, entonces tengo un conocimiento profundo y acabado de lo que es el DISC y toda la teoría del DISC, y siempre me fue muy útil, muy práctica y altamente predictiva. Yo apuesto al 100% al DISC. Yo sé que hay gente que que usan otras herramientas, genial, yo les cuento, a mí me ha servido y me ha sido bastante efectivo. Y ahí con el DISC se determina el perfil que vos tenés y cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, cuáles son tus gustos. Mucho sale allí, muchísima información te provee. Pero no nos quedamos allí. También les tomamos de aptitudes. Ahí entran los test de inteligencia, cómo es tu memoria concentrada, cómo es test de atención concentrada, test de atención dispersa o distribuida también se llama. ¿Cómo estás vos en la parte de razonamiento, la parte espacial, la parte lingüística? ¿Sí? Un montón de test realmente. Después un test de valores también y un test de intereses. Eso es autoconocimiento, Jesús. No, y muy importante lo que vos decís. Entonces la gente dimensiona lo importante que es ese soporte técnico que le da el psicólogo que le asiste en la orientación vocacional. Y también acá hay que hacer una aclaración. Cada profesional escoge las herramientas con las que quiere trabajar, porque manejar herramientas lleva un tiempo. A veces hay algunas que la mayoría prefiere, hay algunos que prefieren otras. No desmerita al profesional, sino que cada quien maneja una herramienta, que son los test, y manejar un test no es aplico a 100 personas o a 10 personas. Lleva un tiempo, porque uno lo que aprende es analizar. La parte de psicología, por eso es muy interesante la gente se acerque para ver cómo es el mundo del test. Y van a ver que uno tiene que ir manejando y conociendo la herramienta. No es simplemente seguir un manual. Hay muchos otros ítems que respetan a la persona. El ser humano es un ser complejo, multifacético, multidisciplinario. Así mismo es. Y nosotros estamos viendo recién esta primera parte de orientación vocacional. Obviamente hoy no vamos a terminar, vamos a hacerlo en 2 sesiones. Estamos hablando, Jesús, del autoconocimiento ahora. Que es la base de toda elección acertada. Así mismo es. Y también recordamos que si fallaste, puedes volver a decidir. Claro. Nada es absoluto. Absoluto. Y uno tiene etapas en la vida donde se concentra a veces más en la primera etapa de su vida en generar dinero, la segunda en hacer lo que le gusta, la tercera en hacer altruismo. Así mismo es. Pero dentro del autoconocimiento, los intereses, ¿sí? Son el combustible de la motivación. Entonces, ¿qué son los intereses? Cuando decimos intereses, nos referimos justamente a esa inclinación afectiva y cognitiva, Jesús, que justamente nos lleva a nosotras, las personas, a prestar atención, a disfrutar y a dedicarnos a ciertas actividades, ¿sí? Objetos o áreas, ¿sí? De conocimiento. Entonces, los intereses son justamente el motor que sostiene el esfuerzo a largo plazo. Y a veces, si yo no me conozco, no conozco mis intereses, entonces, ¿qué pasa? A veces la gente quiere hacer cosas caseras. Voy a llevar a que vea tal cosa. Y donde él se vaya y se sume, en el caso cuando tiene hijos, ese va a ser su vocación, ¿verdad? Y por ahí fue circunstancial, nomás que le llamó la atención algo al niño. Entonces, voy a dar un ejemplo para que se entienda. Le lleva y le hace ver un taller mecánico, le hace ver un ingeniero civil, le hace ver un doctor. 3 opciones nomás le muestra para que elija. Pero no se centró en los intereses de él, se centró en en una prueba casera de donde él se vaya, voy a saber que es su área. Y no es tan simple porque la persona no es una persona así de simple. ¿Cuántas cosas se podrían resolver con esa simpleza? No, realmente entra mucho cómo él está estructurado afectiva y cognitivamente, ¿verdad? Porque de acuerdo a eso sabemos si sus gustos sus motivaciones son permanentes o son pasajeras. No sé si se entiende a dónde quiero llegar. Entonces, este punto del interés es fundamental de ver y detectar cuál es su verdadero interés. Así mismo es. Acá
La teoría de Holland es muy interesante, es uno de los que se puede aplicar. Él habla de que de 6 grandes tipos de intereses define entre realista, investigador, artístico, social, emprendedor, convencional, ¿sí? Es un test, la persona se puede aplicar. Quiero ver unos ejemplos. Por ejemplo, un joven con un código ASE, artístico, social, emprendedor, dominante, su orientación ideal podría ser en el área de producción de contenidos digitales y community Manager. sí, manager. Esto le permite justamente usar su creatividad, que es lo artístico que tiene, y comunicarse e influir en audiencias, que es justamente esa parte social y emprendedor. Entonces, buscar el liderazgo de marca, por ejemplo. Ahí entra la E de emprendedor. Sin embargo, ¿verdad? Un adulto que trabaja en contabilidad, o sea que es convencional, pero que siempre quiso trabajar en diseño de videojuegos, o sea, artístico, su trabajo actual le es fácil, pero carece de chispa. Ese es el tema, ¿sí? Entonces la orientación vocacional le permite reconocer que debe buscar un cambio de trayectoria o al menos integrar su interés artístico como un hobby serio o una especialidad lateral. Ejemplo, contabilidad para industrias creativas, ¿sí? Y ahí este ejemplo le va haciendo ver a la gente que, bueno, hay siempre un área de desempeño donde entra un ingreso principal que también yo puedo asociar con un rubro que me gusta y me voy metiendo en el rubro que me gusta a medida que después adquiero los conocimientos técnicos, como también te puede servir para darte cuenta, che, realmente esto no era para mí. Así mismo es. Y tenés una segunda y tercera y cuarta y quinta, lo que dure la vida, no hay edad para aprender una profesión o oficio, siempre que uno tenga las competencias físicas y cognitivas adecuadas. Y también es importante entender que yo también puedo tomar aquello que me gusta como un hobby, mantenerlo y financiarlo con la actividad que sí me genera lucro. Porque voy a dar otro ejemplo, acá Pablo usa diseño de videojuegos, puede ser que él quiera ser músico. En nuestro país sabemos que en la música hay un ingreso importante, pero también en nuestro país, en los medios, de 100 bandas que conocemos, solamente cuántos duran en el tiempo, porque la parte del contacto con la realidad es determinante yo me puede gustar, puedo ser bueno en eso, como decía la licenciada, pero no hay ingreso en eso. El mercado no pide eso. Así O es. hay demasiada oferta, porque nuestro país, gracias a Dios, tiene una gran cantidad de músicos donde tengo que ser el mejor de los músicos para ser más conocido. Así es. Porque realmente en cada profesión, cuando uno la termina, se da cuenta que es algo que no va a acabar, que te vas a ir desarrollando, sea un oficio técnico, cocina, panadería, cosmetología, o sea, algo más universitario. Así mismo es. Nos quedamos, Jesús, en aptitudes con P. Aptitudes con P, que era la capacidad para desempeñarse, el poder desempeñarse en eso. En determinada tarea, ¿sí? Rol. Y pueden ser innatas y también pueden ser desarrolladas. Claro. Esta parte importante, tenemos que entender que uno a veces nace con las competencias, pero también siempre hay algo que se puede adquirir. Acá en aptitud es porque hay ciertas partes innatas que tenés que tener. Ejemplo, si yo me quiero dedicar a hacer ingeniería, tengo que tener una capacidad innata de resolver fácilmente problemas matemáticos. Razonamiento abstracto y espacial tenés que tener. Si yo no tengo razonamiento matemático espacial, lógico espacial, ¿qué ocurre? No es mi carrera. Así mismo sería. Y ahí entra el tema de cómo nos afecta ver el estatus. Ah, no, pero el ingeniero es muy respetado y vos por estatus querés ser ingeniero, pero no te va. O no te gustan los números, no te gustan los cálculos y el ingeniero es imposible que no calcule. Imposible y aparte es su estilo de vida es calcular. ¿Verdad? Así mismo, entonces no podés. Planificar, desarrollar, esquematizar. Yo le comentaba a alguien el otro día, este es un buen ejemplo, que vos te das cuenta cuando la persona es ingeniero porque le gusta y porque es para, vamos a decir, más por el lucro. Porque yo trabajo con ingenieros que la mayoría que me ha tocado que le gusta, que él hasta por poco no te detalla en su esquema de trabajo, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, no deja nada al azar. Es una persona que le gusta planificar, calcular, estructurar. Sí. O sea, él tiene el problema, le ve la solución y te construye el camino de cómo hacerlo, te indica.
Sí. ¿verdad? Y te habla los pormenores mientras lo vas a hacer, ¿verdad? Y está el que es por lucro, que arranca nomás, te das cuenta así que más o menos va, a grandes rasgos nomás planeó, no vio los detalles, y ahí vos te vas dando cuenta que quizá hizo porque da un cierto prestigio, pero O quizá, porque es una de las mejores carreras pagadas. claro, pero realmente no tiene esa vocación de ese gusto de ser ingeniero, y te dice, pero ¿qué es lo que tanto voy a estar detallando? Y te das cuenta que Eso pasa no. también con los médicos, Jesús, porque los médicos, hay gente que impresionante como te transmite, que le apasiona, que le gusta tu carrera, y otros que, Dios mío, parece que odian y detestan realmente. Justamente en el programa pasado eso hablábamos con la doctora Cecilia. Bueno, entonces ahora estamos hablando de las aptitudes. Es importante también tener los pies sobre la tierra. Entonces, por ejemplo, si vos sos una persona callada, tímida, que no te gusta relacionarte, no podés elegir, por ejemplo, ser vendedor, porque va a forzar la situación. Es lo mismo que vos naciste con habilidades y talentos para el fútbol y te esforzás y te encaprichás por ser basquetbolista y lo tuyo es el fútbol. Ahí sos bueno naturalmente. Sabemos, Jesús, que si vos te propones ser un buen basquetbolista, lo vas a hacer en un determinado tiempo. Seguro que sí, con esfuerzo y perseverancia, todo se puede desarrollar en la vida, pero sería forzado, entonces estarías forzando algo. ¿Por qué no? Justamente por eso es lo que buscamos con la orientación vocacional. ¿Por qué no aprovechar como vehículo tus habilidades naturales? Aquello en lo que vos sos bueno, en lo que te va bien. Entonces, aquí entran las aptitudes, que son esas capacidades innatas o desarrolladas que le permiten a una persona ejecutar la tarea específica con eficiencia, con efectividad, sí, con éxito. Entonces, los intereses son el querer hacer, pero las aptitudes son el poder hacer. Por eso esa frase que dice querer es poder es mentira, porque querer hace referencia a motivación. Y hacer hace referencia a competencias, capacidades y habilidades desarrolladas, ¿sí? Algo que yo ya tengo en alto grado desarrollado. Entonces, yo puedo querer, pero muchas veces no puedo porque no tengo las habilidades desarrolladas o porque en esa área en específico yo tengo bajo rendimiento, ¿sí? Por ejemplo, lo mío puede ser lo lingüístico, lo verbal. Y bajo en matemática, no me gusta, me cuesta, no entiendo. Entonces, no puedo elegir una carrera en donde la base de todo sea matemática o física. Va a ser demasiado sufrido, ¿entendés? Y todo eso es lo que hay que pensar, analizar y tomar decisiones informadas. Entonces, acá entra la aptitud cognitiva, aquí entra la aptitud social e interpersonal. La actitud cognitiva nos referimos, Jesús, al razonamiento lógico, la habilidad numérica, la habilidad verbal. Después está la aptitud social, la interpersonal, que es la empatía, el liderazgo, la comunicación, trabajar en equipo. Y luego tenemos una aptitud práctica y espacial, que tiene que ver ya con habilidad manual. Acá los oficios, por ejemplo, son muy importantes. Entonces, el error del desequilibrio, acá es lo que yo estaba diciendo, que el mayor error justamente es elegir un área de interés en donde mi aptitud, con P, aptitud o habilidad es débil, lo que justamente me lleva al esfuerzo excesivo y a la frustración. Y eso es lo que queremos evitar, la frustración, el sufrimiento, ¿verdad? No el esfuerzo siempre va, en todo lo que vale la pena hay esfuerzo y no hay forma de librarse del esfuerzo. Por ejemplo, te encantaría estudiar ingeniería, como dijiste Jesús, pero tu aptitud, tu habilidad para el razonamiento abstracto espacial es bajo. Entonces va a ser duro y difícil y forzado estudiar la carrera, pero es una decisión personal. Y es el tiempo de vida que la persona le va a dedicar a eso. Acá entra mucho para ver también el tema de los deportes. Hay gente que quiere ser profesional en un deporte. El fútbol todos lo conocemos. Sí. Y como yo siempre suelo dar el ejemplo del fútbol, ¿cuántos quedan en el equipo que va de un club? 12. Y detrás de esos 12 hay 12 de 12 de 12 de 12 de 12. Quiere decir que muchos cargaron con la frustración de que pese a tener ciertas habilidades, aptitudes altas, no tenían las suficientes para llegar a lo que sería a vivir del fútbol. Ujú. Y ahí entra también la parte interpersonal, entra la parte también de lo que es espacial, entra la parte cognitiva, porque el jugador
requiere de muchas habilidades, no solamente de saber el dominio de pelota. Ese es un ejemplo que en nuestro país hay en fútbol, hay en tenis, el tema de poder reconocer que no es lo mío. Así es. Bueno, nos quedamos cortos con el tiempo Sí. porque llegamos con el tiempo del programa, pero esto continuamos en el próximo programa y vamos a estar hablando justamente cuando decimos valores, ¿a qué nos referimos? Cuando decimos conocer tu personalidad y tus valores, tu personalidad, ¿a qué nos referimos? Cuando decimos tus valores, ¿a qué nos referimos? Vamos a ver cuáles son los test. Vamos a hablar justamente después de mirar hacia adentro, ¿qué es mirar hacia afuera? El principio de la realidad, que nuestras decisiones tienen que estar sostenidas por un principio de la realidad. Vamos a ver la información académica que te deberíamos de explorar para tomar una decisión, Jesús. Tenemos mucho todavía por desarrollar, información laboral, demanda y estilo de vida. ¿Qué estilo de vida quiero tener? Todo eso yo tengo que pensar, analizar, reflexionar antes de tomar mi decisión, Jesús. Así que deja tus comentarios debajo de lo que es esta presentación que estás viendo y nosotros vamos a ir siguiendo qué es lo que te interesó y prendete al siguiente programa. Claro, y también vamos a estar viendo la decisión y el plan de acción. Así que hay mucho por desarrollar. Gracias por estar aquí, por acompañarnos como siempre. Nos vemos en el próximo programa. Vamos a estar hablando más sobre este tema que es orientación vocacional. Así que buen inicio de semana.